Bueno, hay un tema que tenía que ver también con el tema del anticonceptivo oral de emergencia y es el asunto del Estado laico. Pues hasta dónde se puede meter la creencia de la gente o, digamos, la Iglesia institucionalmente a influir en el diseño e implementación de políticas públicas. ¿Dónde se le jala la alfombra? A ver, la Iglesia es un gremio como cualquier otro, ¿de acuerdo? Como puede ser la CONFIEP, como puede ser la Sociedad Nacional de Minería, como quien tú quieras. Y por lo tanto puede hacer lobby para impulsar sus intereses, ¿de acuerdo? Hasta ahí estamos. Pero no podemos basar la argumentación de las políticas públicas en los dogmas de la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Ni el dogma de nadie. Ni en el dogma de nadie, ¿no? Pero como estamos hablando de la anticoncepción oral de emergencia, por eso me refiero a la Iglesia, ¿no? Ni en el dogma de nadie, ¿no? O sea, por ejemplo, un congresista pues puede creer que no podemos tener relaciones prematrimoniales y no me puede sacar una ley prohibiendo con pena de cárcel las relaciones prematrimoniales, ¿no? O como sucede en Indonesia, donde todas las mujeres policías tienen que pasar por una prueba de virginidad si son solteras, ¿no? Y si no, te lo juro. En Indonesia pasa en por una Indonesia, impresionante. ¿no? Entonces, o sea, si creen que tú estás en un hotel con tu amante, te van y tocan la puerta, cuñado, con policía. O sea, alucina y te sacan. Eso es terrible, ¿no? No, es terrible. Entonces, y ahí es porque es un país musulmán, claro, donde no hay un Estado laico, ¿de claro, acuerdo? no hay una diferenciación. Entonces, no hay una separación. Exacto. Lo que pasa es que no estamos tan lejos tampoco de hacer una cosa así. No, porque, yo creo que hay dos puntos que son importantes, que yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero hay dos puntos que son importantes para tener en cuenta y que el debate llegue a un punto más común. Primero que está el concordato. Y el concordato a mí no me gusta, ni un poquito el contenido del concordato. Pero el problema es que Nos amarra. hay que ver cómo no podemos salir del concordato. O sea, por un tema de política, de derecho internacional. O sea, hay que ser respetuosos. ¿Por qué? Es un tratado. Pero es un tratado. ¿Ah, sí? Es como el de la OIT. O sea, hay un problema. Estamos recontra amarrados. Tendrías Estamos que bien amarrados. Entonces, lo que tendríamos ¿no? que hacer en realidad, lo que pasa es que aquí los abogados muchas veces pierden objetividad y dejan que su tripa ideológica se les ponga al frente. Entonces dicen, no, salgamos del concordato porque el concordato me llega, pero la OIT no, porque la OIT sí me gusta. Entonces, por el mismo argumento por el cual, por ejemplo, PPK decía, creo bien, en la campaña, el tema del gas no es que podemos patear el tablero y renegociarlo, sino que hay que ir con cuidado porque hay un documento jurídico que nos vincula como Estado. Claro. Igual pasa con el concordato. Entonces, lo que habría que hacer es renegociar con el Vaticano. O sea, sentarnos y decirles, vamos a buscar un punto medio y... Brother, esto no es razonable, hagamos otra cosa. Por eso, pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo por las vías legales, por el mismo argumento por el cual hay que cumplir el 169 de la OIT. O sea, hay que ser coherentes. Ese es un tema. No hay que ser razonable si encuentras un tipo que está clavado, no te pase. No, claro, pero... Y la otra cosa que es importante es que la Constitución reconoce la impronta que la Iglesia Católica tuvo en la fundación de la República, que en verdad es un argumento bien sonso, porque la Iglesia Católica ha tenido impronta en la fundación de todas las repúblicas de América Latina. Todas las colonias. Y básicamente de todo lo que salió de España. Pero sí hay un tema importante, que es que negar la impronta que tiene el sistema moral católico en nosotros, Judío-cristiano en general, ¿no? católico, sobre todo en nuestro código penal, y en nuestros sistemas penales. Por ejemplo, la diferencia entre dolo eventual y culpa consciente es la diferencia entre pecado venial y pecado mortal. Entonces, o sea, ese tipo de cosas filosóficas están muy metidas. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con que el Estado tiene que ser completamente laico y no tendría ningún sentido que le sigamos dando un sol a la curia católica, ¿no? Que le paguemos un sueldo cipriani me parece a mí infame. Y a los monaguillos y tal. Pero tenemos que... Lo único que yo planteo es que por un tema de respeto a la institucionalidad tenemos que seguir de la manera correcta. Nada más. Y salgamos, ¿ah? Sin embargo, tienes el caso en Francia, ¿no? Que conversamos el otro ahora, que tenía una amiga que los colegios públicos tú no puedes, le mandan al niño a sacar la cruz. Porque no esa es mi puedes... impresión. pero digamos es un colegio que está... es otra forma de pensar la libertad y el laicismo, ¿no? Correcto, pero los franceses son, bueno, curiosamente, son bien jacobinos, ¿no? Y digo curiosamente porque de ahí salió la cosa. O sea, una cosa es ser laico y una cosa es irte ya perseguir la práctica religiosa. Claro, cuando no te yo, gusta el como rey, un le cortas la liberal cabeza, que me considero, en el sentido completo de la palabra, creo que la práctica religiosa tiene que ser estrictamente privada y así como yo exijo que los católicos me respeten y no se metan en mi vida, pues que ellos hagan lo que quieran. Ahora, el tema está en que, claro, yo creo que el catolicismo y las religiones, casi todas, aunque en Oriente hay un par de excepciones, operan bajo una premisa que es bien perversa, ¿no? Porque los católicos con mucha frecuencia, sobre todo en los últimos tiempos, exigen tolerancia y nos piden que seamos tolerantes con su fe, pero su fe está constituida sobre una idea que no es particularmente tolerante, que es, o sea, piensa lo que quieras, pero si lo piensas como metas al infierno por el resto de la eternidad. No, lo que pasa es que el catolicismo está basado como el argumento para poder conquistar un montón de cosas, ¿no? Por supuesto. Se acabó. Para poder controlar a la gente, ¿no? Es el microondas. La bomba. Metimos un
pollito al microondas. Bueno, nada, entonces creo que el problema pasa por ahí y creo que lo que hay que hacer es pensar en cómo desactivamos estas cuestiones que nos vinculan con la Iglesia Católica. Y lo que se le pide a los católicos es una cosa bien simple, es simplemente que no le impongan sus principios morales a los otros a través de la ley. Correcto. De acuerdo, Ya pero está. entonces lo mismo debería aplicar a los no católicos que piden que el Vaticano vote a Cipriani. No, yo no creo ¿De en eso. acuerdo? Yo tampoco, pero hablando de intolerancia, o sea, si tú no eres parte del club, porque No, de la acuerdo, Iglesia de acuerdo. Católica es un Claro, club, ¿no es cierto? claro, sí. Y el presidente del club en el Perú es Cipriani. Pero como yo no formo parte, a mí qué me importa, porque voy a hacer Claro, que no lo tendrías voten. por qué estar No, hablando no, de eso. no. No tendría por qué. Pero ¿de tienes acuerdo? que ver Y es por un qué. tema también de intolerancia. No, pero porque- hay un- Pero tiene que ver Una cosa justamente por lo que que dice él. Ya. Porque sí hay una relación y hay un... O sea, lo que él diga afecta a las políticas públicas, te afecta a ti también, Pero aunque tú no seas miembro del club. pero lo afecta ¿por qué? Aunque no seas porque miembro no del club. somos efectivamente un Estado laico. Exactamente. Claro, pero es un ¿Cierto? tema de huevo la gallina, ¿no? Exacto. Hay que ver qué cosa es contingente ¿Y aquí. por qué seguimos llevando pastores de las distintas iglesias al Congreso de la Yo no República para que nos impongan sus dogmas? Bueno, ¿No es cierto? pastores- O sea, Ojo que varios Pastores que no congresistas- tienen nada que ver con católicos. que, ¿no? O que sea, además no tienen nada que Y ver con además, católicos. nuestros congresistas juran sobre Sí, claro. un Sobre la libro Biblia. que dice que una manzana, bueno, en fin, un fruto prohibido, me corrigió el otro día el amigo. nunca fue una manzana, pues. Es que fue un Es fruto prohibido. es el fruto prohibido del bien y el mal. No, y la serpiente Del, no era una- del conocimiento del bien y el La mal. serpiente no era una Lo cual serpiente, es pues. bastante interesante Era- porque te prohíbe comer el fruto prohibido del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué quiere decir? Que tú no Chinguel. puedes saber qué cosa es lo bueno y qué es lo malo por ti mismo. Hasta que al final O sea, que en el fondo no existe libre albedrío. Es que claramente, porque en el momento en que tú puedes cuestionar las cosas, puedes equivocarte. ¿No es cierto? Y Es salirte del totalmente camino. metafórico. Totalmente. Ahora, ojo que esto es bien curioso porque los católicos a veces no leen los pilares de su doctrina. Sí, claro. El propio Santo Tomás. Los ateos sabemos más del del catolicismo que catolicismo, o sea, si tú ves la interpretación que tiene Santo Tomás de Aquino, de la propia religión católica y de la libertad, es mucho más liberal Claro. en el sentido estructural de la palabra o sea, que lo que hoy día se entiende. Y además, o sea, hay una cosa bien profunda de fe católica que es que si el propio Dios en el Antiguo Testamento permitió que la gente peque, ¿por qué quieren hacerlo ilegal? O sea, déjalo Bueno, ser claro, pecado, ¿no? digamos, Claro. el tema del libre albedrío, como decías tú. ¿no? A mí me da vergüenza. ¿Qué cosa de pecar? Sí. Pero bueno, ese es otro ley. Peca en privado. Depende. Hay 10 pues, formas de decirlo, ¿no? Ya no te olvides que además si eres hijo pródigo después tienes más puntos bonus. Ah, claro, obvio. Una Claro. maravilla es eso, Sí, ¿no? sí, al final te El arrepientes y... subterfugio de la Claro. Y encima te preparan chancho al palo. Caja china de oro. ¿Cómo se instrumentaliza esto? Renegociando el concordato. Sí. Ya, pero eso necesita de una corriente de opinión más o menos fuerte que en este momento no tenemos. No, claramente. bueno, sí, o sea, sí hay, pero lo que pasa es que no sacas, güey. ¿Ah? ¿Qué quieres que haga? No, o sea, esa corriente de opinión. Varón digamos, elegante para que me apoyes, es así así escucharte. chiquito, así chiquito, así chiquito. O sea, no, es un riachuelito, necesitamos un río un poco más grande. Pero más allá, de acuerdo, pero más allá del concordato en sí, que coincido que tenemos que renegociar y todo lo demás, el Estado es laico. ¿De acuerdo? O sea, la Constitución dice que el Estado es laico. Sí. Por lo tanto, concordato y todo lo que tú quieras, yo no tengo por qué hacerle caso a Cipriani cuando quiere intervenir en mis políticas públicas de salud, por ejemplo. ¿No es cierto? Más allá de un gremio que pueda tener un lobby, no debería, o sea, ¿y el concordato me dice acaso que la Iglesia Católica tiene un voto en... No, completamente, no lo tiene, completamente ¿no es cierto? de acuerdo, María Entonces, Cecilia, pero ahí creo que asumir eso como premisa de política pública tiene mucho wishful thinking, porque ¿qué pasa? Finalmente los principales agentes de cara a la creación de políticas públicas son los congresistas. Los congresistas no maximizan presupuesto, maximizan votos. Así es. Y De los acuerdo. votos los emite la gente que escucha a Cipriani. De acuerdo. Entonces, O a los pastores. O a los pastores. Sí, ahí sí entra De acuerdo, Sí hay, de acuerdo. Hay un no hay tema una de correlación, no hay una realpolitik. correlación directa, Sí. Claro, pero no existe, furia, pero ¿no? existe. Tenemos que terminar con eso. De acuerdo. Existe. ¿Y cómo lo cortamos? No sé, yo creo que podríamos poner a los congresistas a hablar 48 horas más y la gente va a decantar en suicidio. Definitivamente yo creo que uno de los puntos interesantes sería educación. O sea, Quitar animales. el tema de educación, Información, ¿no es cierto? O sea, Sí, güey. información, Sí, pero educación es básico. pero además, Porque- lo que estábamos hablando, ¿no? Con la píldora del día siguiente, si nosotros damos suficiente información y hablamos de la cantidad de abortos que ya existen hoy día, entonces la píldora del día siguiente te suena razonable, ¿no es cierto? O sea, Obvio. si voy a evitar todo este número de abortos, entonces creo que este es el camino. Yo creo que mientras más información tenga la gente, mayor capacidad va a tener para oponerse a una política Totalmente. determinada y hacer oír su voz. Ahí hay dos cosas. La primera es que efectivamente, mientras más información, subjetivamente el costo de equivocarte Totalmente. en términos de económicos es más caro. Entonces es importante porque transmites información y cada quien asume con diligencia el Así es. costo de su error. Eso es uno. Y dos, hay una premisa que es bien importante para poder transmitir información, que es que informarse no es gratis. Porque claro,
por ejemplo, con lo que Marisa nos decía, la información es pública, está publicada pues, ¿Quién la en todos leyó? los portales, pero nadie la ha leído. Y la gente dice, ¿pero por qué no la lees si es gratis? Es que no es gratis, porque tu tiempo cuesta. Claro. Así es. O sea, tú tienes un costo de oportunidad de estar leyendo una ley que está además escrita en un No, y castellano. además porque tienes que Larguísima, haberte invertido larguísima. cierta cantidad de dinero y tiempo en estar preparado para Para poder entender lo que ahí dice. O sea, es Entonces, totalmente no es gratis. no es gratis. Entonces tenemos que romper con esa idea de que informarte es gratis, porque no es gratis. De acuerdo. ¿No? Entonces hay que digerir el costo de informarse y transmitir información de manera pensante. Claro. Y eso es básicamente políticas educativas. Pero en general, eso es un problema que ha tenido el Estado toda la vida y que en realidad tienen nuestros políticos en general, y por eso es que tenemos la oferta paupérrima. Por eso mi tío Popi decía, a una persona que es educada no le engaña a nadie. Claro. No le engaña ya. Sí, pero el problema es otro, ¿no? Se recontra Coca-Cola, tu tío Popi. Es mi tío Popi. Y además de Coca-Cola, es mentira. de acuerdo. A Hitler lo eligió el pueblo más educado del mundo. No me rompas la idea de mi amigo Popi que con su escoba así. Romántico, Está en la fue selección romántico. peruana de- 1%, carajo. Bueno, por si- ¿le ganó Toledo? ¿Qué te pasa? Le ganó Toledo en las últimas Oye, pero fue un sueño lindo, ¿no? Sí. Salió a hablar, fue una maravilla. Una maravilla. Lloré. Bueno, ya, empezamos con el último bloque. Creo que una cosa nos hizo llorar, un discurso hecho.